Bienvenidos al vlog número 91, hoy 12 de febrero del año 2021. Hoy voy a hacer un vlog diferente, no va a tener mucho que ver con Canadá, pero sí sobre nuestras vidas, Brandy y mía. Así que antes de empezar, si no te interesa ver este video, no te preocupes, todo bien, nos vemos el lunes en un vlog nuevo. Hoy cumplimos 10 años de estar juntos, por eso voy a hacer un video especial para contarte más o menos cómo fue nuestra historia. Así que bueno, comenzamos. Esta es la historia de Brandy y Chelo, de Argentina. Cada uno creció diferente, en ámbitos diferentes, con personalidades diferentes, pero tenían algo en común, trabajar en barcos. A fines del año 2000 yo estaba en Rosario después de unos 5 meses de visita prolongada. Cuando decidí volver a trabajar en cruceros, la compañía NSL me mandó el pasaje, me mandó estadía en el hotel para trabajar en un barco en Nueva York. Así que llegando al barco ya me acomodé, agarré mis uniformes y empezó mi primer día. Mi primer día de trabajo fue nuestro primer contacto. Y me dijo, vos sos el nuevo, vos sos de Argentina. Y yo le contesté muy cortante, sí, soy de Argentina. Y seguí de largo. Siempre nos recordamos de esa porque después la historia fue un poquito diferente. Así que llegó Navidad y Año Nuevo del 2010 al 2011. Seguíamos como compañeros de trabajo normales. Ella hacía los shows en el crucero y yo hacía el entretenimiento. Tenía un show de comedia, hacía los karaoke, los concursos. Teníamos como 2 semanas que habíamos empezado como a ver qué pasaba con Brandy. Comenzando en febrero se me acerca la persona encargada de todos los departamentos de entretenimiento de la flota, que de paso le mando un saludo, Susi, hola. Y me dijo, bueno, ya para que sepas, está todo arreglado para la transferencia a Europa. Y yo le dije, lo que pasa es que estoy acá contento, conocí a una chica, estoy bien, la gente... Los que trabajan en barcos saben que mucho no se puede hacer y a veces hasta te sentís que sos un número más, no sos tan esencial. Entonces al principio fue difícil, teníamos que hablar por Skype, siempre estábamos en contacto, todos los días. Me vino a visitar, se quedó 2 semanas conmigo, fue una luna de miel, viajando por Europa. Dijimos, terminando este contrato mío, que vamos a Argentina un tiempo. Yo no tenía casa estable en México, así que decidimos ir a Argentina, estuvimos... Say something? Here comes the storm. Tuvimos 1 mes y medio en Argentina, en Rosario y Buenos Aires, visitando a la familia, ella conociendo a mis amigos, ella conociendo mi vida. Hace 15 años me había ido de Argentina, pero era mi ciudad, yo quería que ella conociera también ahí. Entre uno de los regalos románticos que le había hecho fue este. Terminando cada día poníamos una calcomanía de lo que había sido el día, cosas que te había gustado del día. Entonces, nuestro primer aniversario, le imprimí todos los emails que nos escribíamos día a día por 1 año y se lo regalé para el primer año aniversario. Así es, detalles. Y otra vez planear cuál era el siguiente paso, si íbamos a vivir juntos, qué íbamos a hacer, a dónde íbamos a estar, y pasar Navidad y fin de años acá en Canadá con la familia de ella. Chelo's freezing cold. Más o menos. Freezing Donde pude convivir con su familia, donde conocí a su familia, donde pasamos Navidad y fin de año. Y decidimos que terminando las fiestas vamos a comenzar nuestra vida en Cancún, donde yo tenía ya mi profesión hecha, conocía gente y podía ella irle trabajo para que baile en shows, en espectáculos, en hoteles, y yo podía seguir con mi carrera.
tuvimos varias vacaciones donde fuimos a Argentina otra vez a visitar familia y amigos. Donde fuimos a Israel a visitar a mi familia, donde ella conoció y pudo convivir con mi familia, mi mamá, mis hermanos, mis sobrinos. Hi, welcome. ¿Qué tal? Un gusto de conocerte. Sí, vos también. Donde se enamoraron de ella y pudieron adoptarla como una hija más. 2014 a mí me ofrecen trabajar en un hotel como gerente de entretenimiento en Playa del Carmen. Y en el 2015 recibimos la gran noticia que se agrandaba nuestra familia. Nuevas sensaciones, nuevas aventuras y nuevas decisiones para tomar. Estaba la decisión entre irnos para Israel, entre venir para Canadá, quedarnos en México. Entonces por fines del año 2018 fue cuando decidimos hacer los planes para venir a Canadá. Y ahora estamos otra vez más juntos. Y como te dije al principio, tenemos muchas cosas diferentes. Tenemos personalidades diferentes. Pero si algo tenemos en común es que cada uno pueda hacer como sea, que tenga su espacio. Entonces creo que como pareja eso es lo que nos hace fuerte y nos hace seguir adelante. Así que bueno, feliz 10º aniversario, te amo mucho, siempre a tu lado, proyectando, apoyándote, y gracias por apoyarme y por seguir al lado mío. Te amo, beso, feliz aniversario. Esta vez. ¿Por qué no tu aniversario? Está bien, dale que así. Bien. Bastante bien. Salud. Salud. ¿Ya?